El tema que vamos a ver hoy es súper bonito, mucho más profundo de lo que parece, y es acerca de la generosidad. Estamos viendo 2 Corintios 8, donde Pablo les escribe a los corintios y les empieza platicando cómo la iglesia de Macedonia estaba dando bastante dinero. Aunque la iglesia de Macedonia no era tan próspera económicamente, aún así estaba dando dinero para la obra, dando dinero para cubrir las necesidades del evangelio, de las otras iglesias. ¿Quiénes son los macedonios? ¿Quiénes son los corintios? Bueno, esto es algo cultural, pero es importante también. Macedonia era un área, en realidad no era una ciudad. Dentro de Macedonia había varias ciudades, la de Filipos, la de Tesalónica, la de Berea, por ejemplo, y esa región era al norte de lo que hoy es Grecia. Y en la parte del sur de lo que ahora es Grecia era Acaya. Acaya estaba la iglesia de Corinto, la iglesia de Atenas. Esa área era mucho más próspera hablando económicamente. La iglesia, toda esta área de Acaya pues era un área comercial, un área muy importante, marítima, donde comerciaba con muchas partes. Y el área de Macedonia pues era como más al norte, entonces no tenía tantas rutas marítimas, tenía rutas terrestres, una muy importante que se llama la Vía Ignatia, donde fue muy importante en ese entonces para la expansión del evangelio. Pablo fue muy expandible porque toda esta área estaba muy bien conectada. Entonces él aprovechó todo esto y el evangelio se expandió, pues como se expandió por todas estas rutas. Así es que eso me lleva a pensar que Pablo se tomó de lo que había para expandir el evangelio. Él consideró toda el área del Mediterráneo, esta área desde Jerusalén hasta Grecia, todas estas partes que estaban tan bien conectadas para tomarla para expandir el evangelio. Él usó lo que había en su disposición en su época para que se expandiera y para que se fuera conocido el mensaje del evangelio. Hoy los medios han cambiado, pero sigue habiendo, tenemos que tener también la asertividad y de alguna manera estar pensando cuáles son nuestras posibilidades de ahorita. Ahorita hay cosas más que tienen el potencial de expandir el mensaje, como es internet, por ejemplo. Entonces, tenemos nosotros que usar lo que hay a nuestra disposición si queremos estar en el camino de expandir el evangelio. Bueno, como les digo, la iglesia de Macedonia no era tan rica, no tenía tantas posibilidades como tenía la iglesia de Corinto, por ejemplo, que estaba en Acaya. El área de Macedonia eran agricultores, eran mineros, eran otros comercios que no eran tan bonantes como los del comercio y los de las vías marítimas que estaban en Acaya. Así es que Pablo le viene y le explica a una iglesia de por sí muy próspera cómo otra iglesia no próspera estaba dando tanto dinero. Entonces aquí le viene y le dice Pablo, como los de la iglesia de Macedonia, ellos son un testimonio. Me gustaría que ustedes, iglesia de Acaya, iglesia de Corinto, también pudieran dar con generosidad. Y luego les empieza a explicar cosas pero tan bonitas de la generosidad. Y a nosotros como que nada más es pues dar algo, ¿no? Generosidad. Pero en realidad está dentro del corazón de Dios. La generosidad es fe, francamente, es fe, porque pues tú estás dejando de tener algo que le estás compartiendo a alguien más. Así es que pues tiene que tener fe, ¿no? Y aquí Pablo lo explica súper bonito porque lo pone con el mismo corazón de Jesucristo. Dice, por la gracia de Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos.
Y ese es el corazón de la generosidad. Cómo Jesús dio su vida por nosotros. Eso es la generosidad, es perder algo yo para beneficiar al otro. Entonces aquí Pablo está hablando nada más del dinero, francamente, pero obviamente el corazón de Dios y de Jesús es, nos entrega la gracia, nos entrega la libertad, nos entrega la salvación, ¿no? Su riqueza va muchísimo más allá que solo el dinero, pero aún así el dinero es como nada más una pequeña manera muy concreta donde nosotros podemos reflejar el amor de Dios. Por eso es tan bonito, por eso es un tema mucho más profundo de lo que pudiéramos pensar. Y por otra parte, también la generosidad es un testimonio para la gente de afuera, cómo ve cómo de una iglesia suplen a las demás que están en necesidad. Pablo explica lo que él quiere es más igualdad, que no esté tan desfasado el hecho de que haya gente con tanta bonanza y no les reparta a los que están necesitados. Pablo quiere más igualdad, más que la gente no esté sufriendo, y que si hay alguien que tiene algo que pueda ayudar al otro, por favor hay que ver por los demás, no nada más por nosotros mismos, porque cuando no estamos siendo generosos estamos solo pensando en mí mismo, en mi propia comodidad, en mi propia prosperidad, en mi propia gusto, en mi propio, y ese mi propio lo único que crea al final de la vida es insatisfacción. Uno no se hace más feliz pensando cada vez más en sí mismo. Entonces, para Pablo esto es importante, que haya esta generosidad. Este tema viene en muchas más epístolas, y es más, en esta misma, el siguiente capítulo también se trata de lo mismo, nos explica otro poco acerca de la generosidad. El pedacito que más me gusta es cómo los de Macedonia empezaron a rogarle. Dice así, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían los macedonios, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Entonces aquí lo pone como un privilegio, y eso a mí se me hace bellísimo. Es un privilegio de verdad, porque está reflejando el corazón de Dios, está poniendo es la lógica del cielo aquí en la tierra. La lógica del cielo es lo que yo puedo hacer debe de servir a los demás. Esa es la lógica del cielo. Y entonces aquí pues es por eso, porque es un privilegio. Por la iglesia de Macedonia lo reconoció como tal, como una manera de vivir en la tierra algo que es una ley en el cielo. Así es que pues es una carta súper, pero súper bonita. Otra cosa súper importante de la generosidad es que de esta manera es fe, es un paso de fe poder dar dinero o poder dar cualquier cosa, porque nos hace darnos cuenta que tenemos que estar confiando en que Dios nos va a volver a suplir. Cuando no estamos siendo generosos, pues no, o sea, también estamos como reflejando que no confiamos en que Dios nos pueda volver a dar. Entonces, cuando nosotros entregamos, estamos no nada más entregando, no nada más, es que todo es una cosa muy global, pero una de las muchas cosas que estamos diciendo cuando estamos siendo generosos es: confío en que Dios me va a volver a dar, me va a volver puedo confiar en que Dios no me va, esto fue lo último y ya, ¿no? Y también por otra parte, pues nos recuerda cómo en el desierto Dios les estaba mandando el maná, y todos los días les daba maná. Y si juntaban mucho o si juntaban poquito, no importaba. Todos tenían lo suficiente y lo necesario.
Entonces, ese es otro recordatorio que tenemos. Dios va a ver por nosotros. La generosidad está en el corazón de Dios y tenemos que entregar como un reflejo de nuestra fe. Es un privilegio, como aquí lo pone, y vivámoslo el privilegio de muchísimas, como les digo, es global, pero es un privilegio para nosotros, es también una maravilla para la expansión del Evangelio. En esta carta y en este entonces, gracias a lo que daban los hermanos, a los que daban las iglesias, gracias a eso se pudo expandir hacia el Evangelio. Si no hubieran tenido fondos, hubieran tenido que estar trabajando todo el tiempo y no hubieran tenido la oportunidad de estar haciendo todos estos viajes, de poder estar compartiendo el Evangelio de tiempo completo, y de eso se trata. Entonces, las iglesias también estaban ayudando a este grupo de personas que estaban tan comprometidas con el Evangelio, y fue una de las posibilidades para que el Evangelio se expandiera como se expandió. Así es que no nada más por el privilegio de entregar, por formar y reflejar el corazón de Dios, por ayudar a las otras personas que también puedan estar en necesidad, también por expandir el Evangelio, lo incluye mucho. Es también una cualidad de carácter muy, pero muy importante. Nos enseña mucho acerca de la generosidad. Segunda de Corintios número 9, o sea, la de mañana, vamos a volver a hablar de esto porque continúa hablando de generosidad. Es un tema muy lindo, mucho más profundo de lo que nada más dar un poco de dinero. Así es que, bueno, pues este es Segunda de Corintios 8 y saludos.